Voy a entonces a iniciar con la clase correspondiente al día de hoy. Como les repito, mil disculpas, estoy desde el teléfono propiamente, pero ya voy a iniciar el proceso de la clase. Entonces, hoy nos toca aquí abordar el tema que corresponde a lo que es propiamente, perdón un momentito, al tema que corresponde con lo que es el proceso del voluntariado, propiamente. Repito, lo voy a abordar desde el punto de vista de cómo se ve el voluntariado a nivel universitario. No me puedo enfocar a lo que les van a poner en su facultad o en su universidad, porque no sé qué es lo que vayan a estar haciendo el otro año. Aquí ya depende propiamente de la política institucional que tenga su facultad o que tenga propiamente la universidad. Entonces, nosotros vamos a entender propiamente como educación superior, basándonos en el epígrafe de la Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde el 14 de enero del año de 1986, en el cual se establece que la educación superior estatal estará a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la educación superior privada estará a cargo de las universidades privadas. Estas se van a concebir propiamente como instituciones independientes, con personalidad jurídica y libertad para crear sus facultades e institutos y desarrollar con eso actividades académicas y docentes, y así poder ejecutar los planes y programas de estudios respectivos a cada área. ¿Qué significa esto? Que cada universidad, en este caso, tiene la libertad de impartir la enseñanza según el punto de vista, según su misión y según su visión, establecido propiamente en base a lo que la Constitución Política establece. Entonces, cada persona es libre de poder optar o de poder estudiar donde él o ella considere que es el que va a cumplir propiamente sus perspectivas o va a cumplir propiamente sus metas para poder ya ejercerse esa profesión o poder trabajar más adelante. Entonces, esto ya depende de cada persona dónde quiere estudiar, o si hay algunos que estudian en 2 o 3 universidades. Eso es libertad propiamente de estudio. Entonces, ¿para qué tiene que ver esto con la temática que vamos a abordar hoy? Porque nosotros pertenecemos a una instancia que se llama educación superior. Y vamos a entender por educación superior todos los estudios avanzados que se inician al terminar la enseñanza media superior, en este caso la preparatoria o el bachillerato, y con eso vamos a poder fomentar y podremos capacitar técnicos y profesionales en el área del conocimiento científico, tecnológico y en el área social, propiamente. Esa es la característica que se persigue a nivel de la educación superior. Entonces, en este caso, nosotros nos corresponde propiamente el día de hoy abordar la temática del voluntariado. Nosotros vamos a entender como voluntariado propiamente a toda aquella persona que por elección propia va a dedicar una parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista y sin recibir ningún tipo de remuneración por sus actividades. O sea que en este caso es por vocación, propiamente lo que vamos a nosotros a ver en esa situación del voluntariado. Hay unidades académicas que los van a poner a ustedes en compensación para devolver propiamente esos conocimientos, buenos o malos, esa es otra historia, eso no lo vamos a estar viendo, esos conocimientos que les han enseñado a lo largo de 4, 5, 6 o 7 años, no sé cuánto tiempo les haya tardado a ustedes estar en la universidad, pero de alguna forma hay que devolvérselo, en este caso al país, o hay que devolvérselo a la institución, en este caso su universidad o su facultad. Entonces, ese proceso de voluntariado propiamente es una característica que las universidades toman en cuenta a ustedes como un actor social y un agente de transformación, donde van a prestar esos servicios propiamente en beneficio del país, en beneficio de la comunidad o en beneficio de la institución. Y uno se identifica propiamente con su alma mater, uno se identifica con su casa de estudios. No importa si yo soy de la San Carlos, si soy de la Mariano, si soy de la Galileo, si soy de la Da Vinci, si soy de la Panamericana, no importa. Uno tiene que ser agradecido. Uno tiene que estar de alguna forma siendo teniendo ese aspecto de gratitud, esa empatía hacia el lugar que me está dando esos conocimientos. Repito, buenos o malos, esa es otra historia, pero esos conocimientos que me están dando realmente me van a servir para desempeñarme como persona, como profesional,
para poder de alguna forma tener ese aspecto o esa empatía hacia el país o hacia la sociedad. Y no importa si ese trabajo yo lo voy a estar haciendo en el país o fuera del país, probablemente. Esto me forma como persona, propiamente. Me da esa característica de ser solidario, propiamente, de tener esa gratitud con esa institución que de alguna forma me dio esos conocimientos. También la otra característica que va a tener el voluntariado es que nosotros vamos a donar, ojo, escuchen eso, vamos a donar nuestro tiempo y nuestros conocimientos en realizar diferentes tipos de actividades o en realizar diferentes tipos de trabajos generados en base a la energía que nosotros tengamos como jóvenes. Aquí la palabra joven lo vamos a entender nosotros como cualquier persona que está comprendida entre los 18 a 90, 95 o más años propiamente, y que quiere realizar algún tipo de actividad al servicio de la sociedad o al servicio de un grupo. Y ahí se va a tomar en cuenta mucho sus ideas, sus caracteres propiamente de tipo religioso, cultural, filosófico, político o emocional. Es realmente se trata de que usted esté al servicio de ese país, al servicio de esa comunidad, y que usted de alguna forma se sienta identificado, se sienta empático ante ese entorno. Porque usted en algún momento se va a dar cuenta que tal vez hay personas que nosotros podemos estar en pobreza, pero hay personas que todavía están peor que uno, por decirlo de alguna manera. Hay personas que no tienen todas las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra vida propiamente. Nosotros somos ese 1% de beneficiados o ese 1% de personas que logramos llegar propiamente a la culminación de nuestros estudios superiores. Recuérdense ustedes el primer día que ustedes llegaron a la universidad, el primer día, estaban como pollitos comprados, estaban temerosos, estaban de alguna forma nerviosos, porque no sabían qué era lo que les va a deparar el futuro o qué les va a deparar el destino. ¿Se recuerdan ustedes el primer día que llegaron? Tal vez en esa aula, más que todos los que somos los de la San Carlos propiamente, esa aula estaba llena. En el área común, el primer semestre propiamente, habían alrededor de 120, 200 personas en ese salón. O a veces ese día llegamos tarde y ya no logramos conseguir asiento y tuvimos que recibir nuestra primera clase de pie propiamente. O en el pasillo, que esa es una característica que sucede en la San Carlos. En las privadas, pues nosotros también cuando llegamos a estudiar a las privadas, pues sentimos ese temor. ¿Y ahora qué hago? Porque venimos propiamente de nivel primario, de básico, diversificado, y todavía tenemos algunas malas costumbres que se nos ha transformado a través de ese proceso. Entonces, ¿se recuerdan ustedes ese primer día? ¿Se recuerdan ustedes de sus primeros compañeros? ¿Se recuerdan ustedes de ese proceso que les enseñó, el primer catedrático que recibieron, las primeras instrucciones que le dieron? Y ustedes en algún momento ser temerosos, tener unas ideas de que aquí en la universidad me van a exigir bastante, que aquí en la universidad no me voy a perder mi vida social, que aquí en mi vida estudiantil, además que todos los que somos de la San Carlos, nos van a quitar esa creencia en Dios propiamente. Esas eran las ideas o los estereotipos que se tienen en esa idea. Pero con el transcurso del tiempo nosotros fuimos entendiendo que eso no es así propiamente. Entonces, el voluntariado nosotros lo vamos a entender ahora como toda persona que tiene una inquietud sobre determinados problemas sociales o determinados problemas que se presentan en una comunidad y que vamos a disponer de un tiempo libre, ojo, de un tiempo libre para poder desempeñar alguna tarea de utilidad social y que la vamos a realizar sin ningún tipo de remuneración económica. O sea, no nos van a pagar propiamente por estar haciendo este tipo de servicio. Esto es voluntario. Pues, es voluntario, pero se vuelve obligatorio. Es voluntario porque nace de nosotros propiamente esa situación. Ahí es donde nosotros vamos a realmente a ver esas situaciones, vamos a ver esos entornos, vamos a conocer muchas personas que de alguna forma nos van a formar también en nuestro carácter, nos van a formar como persona, nos van a formar como profesional propiamente. Y muchos de los conocimientos que estamos nosotros aprendiendo en nuestro EPS, también aquí los vamos a ver reflejados. Pero en algún momento también nos va a formar o nos va a dar ese aspecto de persona, ese aspecto de ser propiamente, de querer transmitir, de querer dar ese cariño que a veces nosotros tenemos, pero que no lo hemos podido transmitir a otra persona o hacia otro grupo de personas, en ese sentido.
Entonces, el voluntariado, lo que se va a tratar es que usted brinde esa colaboración y esa ayuda de forma espontánea, sin sentirse obligado propiamente, o porque a usted le van a tener que pagar. Es que lo que sucede es lo siguiente. En los años 60, más que todo en los años 70 del siglo pasado, en los años 80 y a mediados del siglo de los años 90, del siglo XX propiamente, el tema del voluntariado no se trabajaba mucho porque estábamos en un conflicto armado, ese conflicto que había aquí en Guatemala. Entonces, en algunas comunidades o aún en la misma capital, cuando un estudiante, y más de la San Carlos, llegaba a hacer algún tipo de voluntariado o algún tipo de servicio a la comunidad, era mal visto por algunas autoridades o por algunas personas. Se les acusaba, por ejemplo, de comunistas o se les acusaba de que venían a alterar el orden propiamente. Entonces había mucha represión hacia el estudiante sancarlista. También en las universidades privadas ya se venía trabajando eso, pero ahí tenían, digamos, entre comillas, una ventaja que los centraban únicamente al área urbana. Y muchos de los problemas o mucho del voluntariado lo hacían a nivel de personal, digamos, en una escuela, pues a nivel de docentes o a nivel de directivos, pero no hacían propiamente el trabajo de ir a enfocarse a la comunidad. Ahora ha cambiado de este tiempo tras los acuerdos de la firma de la paz en 1996, entonces han habido algún tipo, pero todavía hay temor de algunos, todavía existe aquella situación de rechazo a poder compensar o devolver esos conocimientos que nos ha dado. El voluntariado va a la par de nuestro EPS propiamente. El voluntariado en algunas unidades académicas es de 2, 3 días o en algunos casos pues de 5 días. Tampoco se va a hacer tan extenso porque ustedes tienen otras actividades. Eso se entiende, pues eso se comprende. ¿Cómo puede ser solo un día? La idea es que usted forme grupos propiamente con compañeros de su facultad y que ustedes de alguna forma pues hagan ese proceso de devolver a la comunidad, de devolver a ese grupo propiamente en base a la política que la universidad o la unidad académica tenga propiamente. Es que es la unidad académica la que le va a decir a usted qué es lo que hay que ir a hacer propiamente, a dónde vamos a ir, qué es lo que usted va a estar haciendo en ese terminado. No lo confundan como parte, con un elemento del EPS. Va suscrito o va a la par del EPS, pero este es de agradecimiento hacia la universidad, de agradecimiento hacia su facultad. Es cierto, algunos van a decir, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Ya lo ven desde el punto de vista como obligatorio. Pues. Entonces, nosotros vamos a comprender que el voluntario es gente positiva, que tiene un propósito de ayudar y de servir al más necesitado. Y aquí propiamente ya va a depender de usted ese papel que va a desempeñar, esas acciones que propiamente le van a poner a desarrollar. En la Universidad de San Carlos de Guatemala existe una dependencia que se llama VOLUSAC, propiamente, voluntarios de la Universidad de San Carlos, en el cual se trata de que cualquier persona de cualquier unidad académica, de cualquier institución propiamente, de cualquier centro regional, participe en actividades que fortalezcan los vínculos entre la universidad y la comunidad. Ese es el propósito, que esta gente propiamente, que en este caso, que nosotros vamos a hacer ese voluntariado, ojo, que este voluntariado se hace a nivel de prelicenciatura o a nivel de pregrado, como también se hace a nivel de maestrías, pues en el sentido, eso lo que ahí va a ser otro tipo de trabajo que se va a desempeñar, pero ese tipo de trabajo es donde usted va a desempeñar un papel o un rol propiamente para devolver o agradecerle, en este caso al país, ese tipo de conocimiento o ese tipo de inversión que el país está haciendo en usted propiamente, en ese sentido. Entonces, el voluntariado en sí propiamente tiene una importancia. La importancia que tiene es que en esa medida el estudiante o el posible egresado de la facultad propiamente va a tener una medida de favorecer propiamente a la población, de que se encuentran más que todo en situaciones de extrema pobreza. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese término de pobreza o ese término de subdesarrollo hay que incluir ciertos elementos, como por ejemplo la inequidad, la marginación, la conflictividad social o en alguna medida también el apoyo hacia el trabajo, hacia esa comunidad. Es que nos vamos a encontrar a veces con entornos que a veces el estudiante, ojo,
aquí incluyo a los de la privada también, a veces el estudiante no conoce propiamente, no conoce esas características. Algunos ya los han empezado a identificar con el desarrollo de su EPS propiamente, porque se han dado cuenta de esos problemas que existen en esa comunidad donde lo están trabajando. Pero otros no, porque se quedaron trabajando en una institución, no están haciéndolo en una ONG, y por el momento han estado de alguna forma trabajando dentro de una oficina, dentro de unas paredes. Pero es aquí donde el estudiante, en este caso el futuro profesional, debe de afrontar esa situación de conocer ese entorno, de conocer esa realidad, de conocer propiamente las características que forma mi país. Mi país es pluricultural, multilingüe propiamente, pero también debo de ser tolerante a otras creencias, a otras actitudes, y debo de respetar propiamente esa situación. Y si yo en algún momento puedo ayudar en ese sentido, pues a través de mi proceso de voluntariado, pues aquí lo estoy haciendo, o a través de mi mismo proceso de tesis, o de mi proceso de monografía, o a través de mi proceso del EPS que estoy haciendo o que estoy ejecutando en ese momento. Entonces, el ser voluntario propiamente requiere de alguna forma pues ciertas estrategias o ciertos procesos. Primero, tenemos que entender nosotros por la palabra trabajo, porque el término es trabajo voluntario, pues en ese sentido. Nosotros vamos a entender por trabajo todo el esfuerzo humano, físico e intelectual que vamos a aplicar la producción y la obtención de ese conocimiento. O sea, esos conocimientos que nosotros tengamos, ojo, a nivel de básico, diversificado, a nivel de la misma universidad, aquí los vamos a aplicar también. En algún momento, pues vamos a llevar algún tipo de estrategia que nos permita poder comunicarnos con esa persona, con esos grupos de niños, con esos grupos de jóvenes, con ese grupo de personas adultas o personas de la tercera o cuarta edad. Es que no sabemos con quién vamos a trabajar y en algún momento la empatía que nosotros tengamos, el respeto que tengamos a esos mayores, lo vamos a ver transformado. Tal vez nosotros en algún momento somos muy egoístas y decimos, tengo que hacer esto. Pero ustedes en algún momento que lo están haciendo, les va a cambiar esa mentalidad, les va a cambiar ese proceso propiamente de adecuación al entorno. Y ustedes se van a identificar y ustedes en algún momento le van a dar ese cariño, le van a sentir propiamente esos deseos. Y ustedes pueden hacer una nueva persona, pueden hacer un nuevo ser, en este caso más empático hacia esa sociedad. Pero eso ya depende propiamente de usted, ya depende de su mentalidad que usted maneje en ese sentido. Vamos a entender también el concepto de situación social. Para nosotros, situación social es un conjunto de condiciones o circunstancias que constituyen o determinan el estado de una actividad o de una comunidad, propiamente. Les vuelvo a decir, es que en algún momento nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos necesidades, tenemos carencias propiamente, no importa si estamos con algún tipo de ingresos, pero esos ingresos en nosotros ocasionan algún tipo de deficiencia, algún tipo de empatía hacia las personas. Entonces nosotros lo que queremos hacer es gente transformadora, queremos ser gente que de algún momento agradecidos, porque alguien hizo eso con nosotros y nosotros ahora queremos devolvérselo a la comunidad propiamente. Entonces, el término o el ser voluntario, pues actualmente ya es un término que refleja una actividad obligatoria, que es inexcusable. Todos lo tenemos que hacer, no importa de qué universidad seamos, no importa de qué facultad estemos propiamente. El término voluntario universitario lo vamos a entender propiamente como las actividades que nosotros vamos a establecer para la detección de ciertas necesidades o de ciertos sectores que están más vulnerables propiamente. En este caso, las universidades, como repito, van a buscar un lugar o van a buscar propiamente alguna institución donde el estudiante o las facultades encuentren que los estudiantes que ya están en proceso de EPS o de tesis devuelvan esos conocimientos, devuelvan, aunque sea por un día o 2 días propiamente, ese apoyo que les ha dado propiamente la comunidad a lo largo del tiempo, en ese sentido. Entonces, hay ciertas características del voluntariado, así a términos generales. En este caso, repito, yo no puedo hablar del voluntariado que usted va a llevar en su facultad, porque cada facultad
tiene ciertas actividades, tiene ciertas acciones propiamente, o algunas, como repito, y pues en este momento por la situación de la pandemia, pues esta situación la suspendieron en ese proceso. Pero el voluntariado, nosotros la vamos a entender a nivel universitario como todas aquellas actividades humanas donde nosotros vamos a poder aportar con entusiasmo y con euforia propiamente una labor, una actividad. Esto ya nace de nosotros. Aquí podría haber algo extra de nosotros. A nosotros nos dicen qué es lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, vamos a ir a estar dentro de dentro de un lugar donde hay personas de la tercera o cuarta edad. Y en algún momento, pues vamos a estar dándoles un momento de distracción, un momento de alegría propiamente a estas personas, a estos abuelitos, como nosotros le decimos en ese sentido, para que se olviden de esas penas, para que en algunos olviden ese tipo de abandono que ha sido provocado por algunos familiares, por decirlo de esa manera. Y entonces, si nosotros somos del área de psicología, por ejemplo, vamos a llevar algún tipo de dinámica para que por lo menos estas personas en un día o 2 días se olviden de esa situación, se olviden de esos problemas que están enfrentando. Es decir, o si nosotros somos del área de medicina, pues en algún momento vamos a encontrar algún tipo de situación o algún tipo de calamidad propiamente que nosotros tenemos que enfrentar. Ahora por la situación, vamos a olvidar un momentito ahorita la situación de la pandemia. Olvidemos como que no hubiera habido pandemia. Cuando se está trabajando el voluntariado, más que todo en época de invierno, cuando hay esas situaciones de inundación, cuando hay esas situaciones de, por ejemplo, cuando fue la erupción del volcán de fuego ahí en Esquintla propiamente, pues propiamente el estudiante, el sancarlista, el de la Mariano, el de la Francisco Marroquín, el de la Rafael Andívar, pues fueron a prestar un servicio, un aspecto psicológico, un aspecto de apoyo propiamente a las personas que lo perdieron todo o que lo pierden a través de una inundación o a través de las lluvias propiamente. Ahorita con lo que sucedió con la tormenta Julia propiamente. Algunos tal vez son muy jóvenes, pero cuando fue el Mish o cuando fue Stam propiamente en la época de los años 90 o 2000 propiamente, ahí pues Julia no fue nada, pues Julia fue sencillamente un aguacero, por decir un chipichipe, pero el Stam o el otro evento que surgió hace unos años propiamente, pues fue de varios días propiamente, en ese sentido, donde literalmente pues todo el país se vio afectado, en todo el país hubieron inundaciones, hasta en la capital, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que buscar ese tipo de apoyo, ese granito de arena que nosotros le vamos a dar. En algunas unidades académicas propiamente existe esa participación juvenil con actividades, por ejemplo, como lo que son las ferias universitarias. Ahorita por la situación de la pandemia, pues esas ferias universitarias fueron virtuales, pues, pero cuando existen o cuando estábamos antes de marzo del 2020, pues habían aquellas, ustedes lo miraban en la plaza de la universidad, la Plaza de los Mártires propiamente, donde jóvenes, y ustedes llegaron en ese momento, donde jóvenes de básico o jóvenes de diversificado llegaban a enterarse de qué carreras propiamente podían ellos estudiar. Y ustedes estuvieron en un stand propiamente y le proporcionaron en base a su experiencia, en base a sus conocimientos, la información de su carrera, pues o ustedes recibieron ese tipo de material, ese tipo de datos. Entonces, esas actividades propiamente, y esas actividades que usted vaya a realizar y que van vinculados propiamente con su facultad o con su universidad, lo que se persigue es propiamente es que el estudiante aprenda, que el estudiante de alguna manera considere que la sociedad es parte o es un elemento muy importante dentro de ese gran potencial que tiene el país. Por eso lo decíamos, Guatemala es un país pluricultural, Guatemala es un país con diferentes culturas. Vamos a ver en este momento cómo las distintas universidades manejan el aspecto del voluntariado en ese sentido. Vamos a empezar con la UFM o la Universidad Francisco Marroquín. Aquí el voluntariado propiamente nació en el año de 1997 a través de lo que se conoce como el programa de proyecto educativo, o sea, un programa propiamente creado por la universidad. Es una de las universidades que más tarde empezó el proceso de voluntariado en ese sentido. Aquí tiene mucha vinculación con el Museo Popol Vuh, donde se realizan actividades culturales, donde se realizan actividades o guías propiamente por parte de los mismos estudiantes para que cualquier persona llegue a conocer, en este caso el museo, del traje típico de Guatemala, en ese sentido. O en algunos casos se reúnen ese grupo, no importa de qué carrera, aquí realmente no nos interesa la carrera, dicen ellos propiamente, donde se reúnen grupos ya de profesionales, o en este caso, que están a punto de graduarse. Ojo, esa es una característica, que puede, solo, en este caso el voluntariado solo
solo lo van a trabajar aquellas personas que están en ese proceso ya a punto de graduarse, en ese sentido. Puede hacerlo cualquier persona. En este caso, yo puedo estar en primero, segundo, tercer semestre o primero, segundo ciclo, eso no importa. Puedo ser voluntario, es que es ser voluntario, pero el enfoque va más que todo a aquellas personas que están a punto de graduarse. Entonces, ese tipo de actividades, ellos van a buscar, por ejemplo, establecimientos de nivel preprimario, primario o nivel medio, o van a otras universidades, eso no tiene ningún problema en ese sentido, y van a presentar algún tipo de trabajos, por ejemplo, trabajos en arcilla, trabajos de simulación de trabajos arqueológicos o trabajos en 3D propiamente. No es, ojo, en este sentido, no es ir a dar a conocer a la universidad, ojo, algunos malinterpretan de que es como que fuera publicidad de la universidad. Yo soy estudiante de la Francisco Marroquín y me voy a ir a la Universidad del Valle para que allá se vengan algunos a estudiar aquí. No, no es eso, es precisamente, se trata de que a usted de alguna forma conozca otro entorno, conozca otra visión en ese sentido. La misión que persigue el programa de voluntariado de la Universidad Francisco Marroquín es de enseñar y difundir los principios éticos, jurídicos y económicos en una sociedad libre, en una sociedad mercantilista. Es que eso tiene que ver mucho con la misión o visión de la universidad, en ese sentido. En este caso, pues algunos de los voluntariados, pues tienen que ver también a nivel de directrices, a nivel de ejecutivos propiamente, en el cual pues se les da algún tipo de capacitación o se le da algún tipo, ojo en ese sentido, de actualización a estas personas. En este caso, por ejemplo, cursos libres, en donde nosotros pertenecemos, lo podemos ver como ese apartado de que los profesionales, en forma ad honorem, estamos recompensando propiamente a los estudiantes o a cualquier persona que se inscriba. La Universidad Francisco Marroquín también tiene cursos libres en ese sentido. Los cursos siempre se realizan a principios de febrero, a finales de mayo, a principios de agosto y a finales de noviembre, así como lo hace la Universidad de San Carlos. Todas las universidades tienen cursos libres. Lo único es que hay que buscar el momento. Algunos de esos cursos libres, pues sí, son solo para estudiantes de la universidad, pero la mayoría es abierto para cualquier persona, como es en este caso en el curso que ustedes están en este momento. Los objetivos del voluntariado propiamente de la Francisco Marroquín es ser un apoyo didáctico para catedráticos, porque aquí hay otra diferencia, que los catedráticos de la universidad trabajan en apoyo o trabajan en alianza con el mismo estudiante, cosa que no sucede en la San Carlos, esa es una diferencia. También, de alguna forma, pues se logra el campo de acción de la Francisco Marroquín y es por la misma lugar donde está, se suscribe propiamente al departamento Guatemala, porque la Francisco Marroquín pues, por un momento no tiene otras sedes en ese sentido. Entonces, su campo de acción es el departamento de Guatemala, el municipio o los municipios alrededor o que conforman ese departamento. Entonces, ahí lo que se trata es de que nosotros, en este caso, los que son de la Francisco Marroquín, pues de alguna forma puedan generar ese conocimiento de la cultura, ese amor hacia la patria propiamente, ese amor hacia las raíces de ser guatemalteco. Eso ya depende propiamente de la mentalidad y de la idiosincrasia que se tenga. Ojo, ojo en este sentido. Algunos van a decir, es que estas personas de la Francisco Marroquín tienen dinero. Pues sí, algunos sí tienen dinero, pues algunos forman parte de las familias más ricas de Guatemala. Eso no lo vamos a discutir y eso no estamos debatiendo ese sentido. Pero ojo en este sentido, a veces estas personas, a veces, no todos, pues, pero a veces estas personas son más solidarias en este sentido porque quieren conocer ese entorno, quieren conocer propiamente esas características de este país en ese sentido. Bueno, vamos ahora con lo que es el siguiente voluntariado. En este caso, el voluntariado que se maneja en la Universidad del Valle. Aquí propiamente se hacen, las actividades son mensuales, donde se hacen visitas a diferentes centros de beneficencia, donde se hacen convocatorias a los estudiantes. Aquí sí hay una diferencia. Estas convocatorias, pues realmente es para toda estudiante que se encuentre en cualquier nivel académico propiamente y que quiera de alguna forma donar ese tiempo, donar propiamente ciertos recursos para dar a conocer, en este caso, ciertas actividades relacionadas a la misión y visión de la universidad. No es publicidad en ese sentido, sino que es basado en esos principios o basados en ese aspecto de dar a conocer lo que la universidad está transmitiendo, lo que la universidad está enseñando propiamente, para que las personas pues se interesen en algún momento en pertenecer. La Universidad del Valle pues tiene 3 sedes, la sede capital, la sede suroccidental y la sede en lo que es Sololá propiamente. Entonces aquí hay mucha vinculación también
para que las personas, en este caso los turistas que anden por esos lugares, pues también participen, que vengan a trabajar un tiempo o que vengan a hacer ese voluntario o ese intercambio propiamente, porque aquí la Universidad del Valle tiene una ventaja en comparación a las demás. A veces el voluntariado que yo voy a hacer, lo voy a hacer también fuera del país, pero es por la capacidad financiera o la capacidad que ellos manejan, pues en ese sentido. Yo puedo ir a México, puedo ir a Estados Unidos, puedo ir a Europa, a hacer ese intercambio. Ustedes lo han visto en algunas películas, cuando vienen personas de otros lugares, de otros países, y hacen intercambio estudiantil. Pero es otra mentalidad, es otra capacidad que ellos tienen propiamente sentido. Los objetivos que la Universidad del Valle plantea es que esos futuros profesionales o esos dirigentes, porque así se ve al estudiante como futuro profesional o futuro dirigente, tengan una conciencia de la realidad nacional. Ojo, vuelvo a repetir, según muchos creen que el que está en San Carlos conoce más la realidad social. Eso es falso. A veces las personas de la Francisco Marroquín o a veces las personas de la Universidad del Valle son más conocedores de la pobreza, son más conocedores del entorno social o de los problemas sociales que supuestamente el sancarlista tendría que conocer. Porque hay algunas personas en la Universidad de San Carlos de Guatemala que son muy egoístas en ese sentido, que solo quieren ver la punta de su nariz en ese sentido. Pero eso ya depende propiamente de la mentalidad que se tenga. Entonces, el voluntariado de la Universidad del Valle también se llevan ciertas actividades con niños de orfanatorios o con hogares en personas de la tercera o cuarta edad propiamente. Se hacen esas visitas mensuales o bimensuales propiamente, en el cual se van organizando ya sea actividades deportivas, actividades, por ejemplo, del área de odontología o actividades médicas o actividades propiamente psicológicas o actividades musicales, no sé, los jóvenes en este caso que conforman parte de este grupo, como ellos le llaman propiamente esos dirigentes en ese sentido, pues se organizan y van a buscar esas instituciones. En algunos propiamente la universidad les apoya, pues les da algún tipo de apoyo financiero para poder cumplir ciertos gastos. Pues, recuerden que esto es gratis en ese sentido, el estudiante lo va a hacer ad honorem pues, en ese sentido. Otro propósito que se persigue es que el dirigente o el estudiante conozca ese entorno, conozca esa realidad y de alguna forma al conocer ese entorno, pues cuando ya sea dirigente o cuando ya sea tenga un cargo profesional, pues conoce la realidad, pero de alguna forma la adecue, pues en ese sentido, conozca ese entorno y pues de alguna forma pues le saque provecho. Bueno o malo, esa es otra historia, pues en ese sentido, en ese apartado. Vamos ahora con el voluntariado en Mariano Gálvez, propiamente. En Mariano Gálvez, el objetivo que se persigue es dar a conocer a la sociedad la calidad de profesionales egresados o que están a punto de egresar de las distintas carreras que conforman la universidad. Propiamente, aquí algunas actividades son semestrales, donde se van a dar algún tipo de asesoría o algún tipo de capacitación a instituciones públicas o privadas, o a municipalidades, o a grupos de vecinos, o a las COCODES propiamente, donde se van a alcanzar a través de ese trabajo de voluntariado propiamente la construcción o la realización de ciertas actividades o de cierta construcción de ciertos edificios o escuelas propiamente, o a través de creación de alcantarillados, de proyectos agrícolas, de pavimentación, de fosas sépticas o de proyectos de agua y riego propiamente. Eso ya depende propiamente qué es lo que la universidad o la facultad propiamente tenga programado. Aquí el voluntariado propiamente es opcional. En este caso, pues se invita, se hace esa convocatoria y la persona va a decidir qué tipo de actividad va a ejecutar y cuándo lo va a hacer. Porque recuérdense, es tiempo de ustedes, pero es un tiempo libre que ustedes tengan. Tampoco aquí les van a poner un horario, pues en ese sentido, que vamos a empezar el voluntariado a las 8 de la mañana y lo vamos a terminar a las 8 de la noche. No, tampoco nos estemos. Usted va a poder dar el tiempo que usted disponga, el tiempo que usted considere que para usted va a ser de calidad para poder ayudar en este caso a su universidad o poder ayudar propiamente a la facultad de la cual está siendo egresado. Muchos de los programas del voluntariado que se manejan en la Universidad Mariano Gálvez están integrados propiamente o tienen alguna coordinación con las carreras de arquitectura y con las carreras de administración de empresas, porque para ellos es más importante, porque en el área de construcción de escuelas o construcción de alcantarillado, pues necesitamos una capacitación en ese sentido. O sea, yo soy de derecho, yo soy del área de enfermería, soy de psicología propiamente, pero no sé construir un alcantarillado. Entonces, en este caso, pues voy a tener la coordinación
de algunos, propiamente de la Facultad de Arquitectura o de la Facultad de Ingeniería de la Mariano Gálvez, y son ellos los que van a estar supervisando el trabajo del voluntariado que vamos a estar haciendo en ese sentido. No se trata de que los de psicología van a ir a abrir una zanja, propiamente, sino que también van a aprender ciertas características que se pueden hacer a través de ese proceso. También la Mariano Gálvez maneja lo que es el proceso de conservación, tiene una alianza con el programa de conservación del antiguo Guatemala, en ese sentido, para tratar de conservar ese patrimonio del que formamos o del que formamos parte nosotros, pues, en ese sentido. Aquí el voluntariado pues maneja a los distintos niveles, ya sea de licenciatura, de maestría o doctorado o postdoctorado, pues en ese proceso. Bueno, esto es en la Mariano Gálvez propiamente. Vamos ahora con lo que es propiamente la Universidad de San Carlos de Guatemala. El voluntariado en la Universidad de San Carlos depende, como vuelvo a repetir, depende propiamente de la facultad o depende propiamente de la unidad académica. Más que todo, aquí se trata de promover, aquí sí, ojo, en este sentido, aquí la Universidad de San Carlos trata de promover, más que todo, ser una universidad más solidaria o ser una universidad más humana, propiamente, en el cual se va a tratar de crear una cultura propiamente de servicio a la comunidad. En algún momento, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta más adelante, pues habrán algunos de alguna facultad que van a estar propiamente siendo un día bomberos propiamente, o siendo algún día enfermeros propiamente, están al servicio de la comunidad. Aquí sí literalmente, pues sí sería todo un día en algunas instituciones, pero para eso yo necesito cierta capacitación, necesito cierta instrucción. Yo no me voy a hacer bombero por un día y ni siquiera me puedo bajar de un tubo propiamente en ese sentido. Debo tener ese tipo de capacitación, debo tener también algún tipo de información por si en algún momento se presenta alguna emergencia, pues, en el sentido. No solo ir a ponerme un uniforme y ahí a hacerlo propiamente, no, se requiere un tipo de capacitación, que lo vamos a ver más adelante en ese sentido. Entonces, el voluntariado se trata de crear propiamente actividades de información, actividades de divulgación y actividades, esto es lo más importante, de concientización para ser solidarios. O sea, el objetivo que se persigue con el voluntariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala es que usted de alguna forma regrese esa inversión que el pueblo de Guatemala está haciendo en usted propiamente, en el sentido, usted está pagando 91 quetzales anuales propiamente. Eso de alguna forma, pues usted sabe que le cuesta más fotocopias o le cuesta más el transporte que estar pagando propiamente a la universidad. Entonces aquí es donde vamos a recompensar, donde aquí de alguna forma le vamos a agradecer al pueblo de Guatemala que nos esté pagando y que de alguna forma vamos a hacer esos buenos profesionales. Bueno, eso es en teoría, pues eso ya depende propiamente de la mentalidad que el futuro profesional tenga. En este caso, el voluntariado en la Universidad de San Carlos de Guatemala se va a indicar propiamente en actividades de planificación, y aquí tiene que ver mucho las reuniones que tengan ustedes con el Consejo de Extensión Universitaria o con el programa de voluntariado. Si usted lo quiere hacer por propia cuenta. Ahora, repito, si usted lo está haciendo en su facultad, son los miembros de la facultad, las personas encargadas en ese sentido, que le van a decir qué es lo que vamos a hacer durante esos días o durante esa semana, propiamente. A usted le van a avisar con anticipación o le van a avisar con algunos días propiamente o algunos meses para que se prepare. Digamos, ahorita estamos en febrero, pues de alguna manera, y le van a decir, mire, ahí se preparan porque en mayo los EPCistas o los TESistas van a estar haciendo ese aspecto de voluntariado y lo vamos a hacer en tal lugar y en tal comunidad y a tales horas. Entonces usted ya va programando, ya va agendando propiamente para estar listo a esos días en ese apartado o en esas características que usted maneja. Bueno, ¿cuáles son las fases que debe de llevar? Aquí es a nivel general, ojo. Estos son todos los requisitos que en todas las universidades le piden al estudiante propiamente o al colaborador o al directivo, como lo quieran ver a ustedes propiamente, para poder llevar ese proceso de voluntariado. Pues, repito, vamos a partir de que se está trabajando el voluntariado en todas las unidades académicas y en todas las universidades. Como se los dije al inicio, pues en la San Carlos, psicología, ingeniería, lo tienen suspendido ahorita por la situación de la pandemia. Y creo que hay otra por ahí que también está suspendido. Pero, por ejemplo, en el caso de humanidades,
ellos ya tienen establecido un voluntariado, que es en este caso el proceso de reforestación, como ustedes ven ahí en este video. Ahí son estudiantes de humanidades que están reforestando en cierta época, en este caso es en la época lluviosa, propiamente de mayo a noviembre, porque es la fecha más adecuada para poder hacer ese tipo de siembra. Pero tampoco se trata de ir a sembrar un palito o sembrar un arbolito propiamente. Hay que tener algún tipo de procedimiento, pues, hay que subir algún tipo de capacitación para no ir a agarrar ese arbolito con esa bolsa de plástico, a hacer un hoyito propiamente y ahí dejarlo, ¿no? Los que son de humanidades, pues ya llevan o ya conocen mayor a profundidad ese proceso. Aquí es donde sí lleva esa ventaja propiamente la Facultad de Humanidades, porque es la que tiene mejor organizado el voluntariado. Es cierto, en humanidades, pues solo reforestación, ese es el problema, pues solo reforestación, pero es los que lo tienen mejor preparado, los que tienen mejor organizado. Bueno, eso según el punto de vista de las personas que somos externos a la Facultad de Humanidades. Pero yo sé que aquí hay algunas personas de la Facultad de Humanidades que van a decir, es que eso no está así, licenciado, no está tan bien organizado, tiene tales deficiencias, tiene tales carencias. Eso es normal, pues, en ese sentido. Pero a comparación de otras unidades académicas, pues es el que está mejor organizado, pues, en ese sentido. Si imagínense, si aún en Facultad de Humanidades, que es el que está mejor organizado, tiene problemas, ahora imagínense en otras facultades. Bueno, ¿qué requisitos son los que se necesita para llevar este aspecto del voluntariado? Repito, esto se aplica a todas las universidades, a todas las unidades académicas, pues, en ese sentido. Primero, hay que registrarnos, hay que inscribirnos cuando se hace ese proceso de convocatoria, pues, en el sentido. Entonces, se le hace esa convocatoria o esa invitación a las personas que están en proceso de graduación, que están para hacer tesis o EPS, y se les invita a hacer ese proceso de voluntariado. Entonces, usted se registra, usted se inscribe y ahí le van a hacer el segundo paso, la inducción, o sea, lo van a preparar. Dependiendo de la actividad que tenga su facultad o dependiendo de la actividad que tenga propiamente esa escuela, pues eso va a ser la capacitación que le van a dar. Vuelvo a poner en este caso, pues, los procesos de reforestación. Va a haber un curso de reforestación propiamente que se le va a dar al estudiante para poder tener ciertos conocimientos básicos, pues en el sentido, el tamaño que va a tener el agujero o el hoyo que podríamos decir nosotros en ese sentido para poder hacer la siembra de ese arbolito. ¿Cuánta distancia va a haber entre cada plantación? ¿Qué tipo de terreno? ¿En qué momento adecuado? Si en algún momento va a ser un terreno comunal o va a ser un terreno municipal o va a ser un terreno privado. Los que son de humanidades lo conocen más a profundidad, pero necesitamos ese tipo de inducción. Y eso de alguna forma nos va a preparar y nos va a reconocer en ese sentido para estar listos. O sea, a veces los cursos de inducción son 1, 2 o 3 meses antes de iniciar el voluntariado. Ahí mismo propiamente nos van a indicar qué fecha y qué proceso es el que nosotros vamos a estar haciendo. En algunas actividades propiamente tiene que ver mucho, eso ya depende propiamente de la facultad, algunos lo vinculan mucho al tema de educación ambiental, propiamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Algunas de las facultades de la Universidad de San Carlos o algunas de las facultades de las universidades privadas, pues le dan un poco de énfasis al problema del medio ambiente, pues en ese sentido. Este proceso del voluntariado también lleva un proceso de supervisión y un proceso de control. Es que se trata de que usted lo haga, pues en ese sentido. No aquello de que voy a mandar a mi hermanito para hacer ese proceso. O que yo solo voy a llegar a las 8 de la mañana, firmo el libro de asistencia y me voy a las 8:10 y aparezco a las 2 de la tarde propiamente. No, tiene que estar presente, tiene que tener también usted un respaldo, en este caso a través de algún video, a través de alguna fotografía, que usted estuvo durante el tiempo que estuvo haciendo ese proceso, tanto de inducción como el proceso propiamente ya del trabajo de campo. Entonces va a haber alguien que lo va a estar supervisando, va a haber alguien que va a llevar ese control, propiamente vamos a decir así como un jefe, por decirlo de alguna manera, porque si no, pues si yo soy de tal facultad, voy a hacer un proceso de alcantarillado, pues mando a mi hermanito o a mi hermano de ingeniería y que él vaya a hacer eso, pues propiamente. En este caso no se da esa situación, pues sentido. Y otro requisito que se necesita es que también ustedes van a tener que hacer un informe, en este caso se conoce como preinforme final, propiamente de lo que ustedes hicieron en el voluntariado. Y esto ustedes lo van a agregar al informe final, propiamente que ustedes van a presentar en su EPS, pues en ese sentido, donde ustedes indican qué actividades hicieron, cuándo las hicieron, dónde las hicieron, agregan fotografías, agregan imágenes o agregan videos, y eso ustedes lo van a insertar dentro de su EPS, pues en ese sentido. Es lo que se pretende o lo que se trata de manejar. Este tema del voluntariado propiamente tiene que tener un apartado muy importante, los aspectos de sostenibilidad.
es que la universidad, no importa si es universidad privada o Universidad de San Carlos, tiene que tener algún tipo de alianza o tiene que tener algún tipo de intercambio propiamente con alguna institución pública o privada para hacer el proceso del voluntariado, pues en ese sentido. O sea, no es tampoco de que voy a agarrar yo soy digamos, de la Universidad Mariano Galvez, voy a agarrar a 20 del área de Derecho y a ver a dónde vamos a ir a hacer un voluntariado, muchachos. A ver cuál primera institución aparece ahí. No, no es eso, propiamente. Tengo que tener una organización, tengo que tener una planificación propiamente para que él y los o las estudiantes propiamente sepan qué hacerlo. Ojo, en este sentido. En el caso de las compañeras, propiamente se trata de que el voluntariado lo hagan lo más cerca a donde viven, propiamente. No voy a mandar a compañeras, si somos, por ejemplo, de la Mariano Galvez, no voy a mandar a señoritas que son del área de trabajo social, propiamente, y las voy a ir a mandar al puerto San José, propiamente, y sin ningún tipo de seguridad hacia ellas, no. También tengo que manejar algún tipo de alianza con la Policía Nacional Civil o con la Policía de Tránsito o con la Municipalidad o hasta con el Ejército. Aún la misma Universidad de San Carlos de Guatemala hace eso, pues en el sentido. Algunos van a decir, ¿cómo tiene alianza la universidad con el Ejército? Sí, porque en algunas comunidades propiamente se necesita esa protección de seguridad. Más que todo en carreras de humanidades, donde la mayor cantidad de población son mujeres, pues en el sentido. Donde las compañeras estudiantes, pues en el sentido, van acompañadas por la policía y van acompañadas por miembros del ejército para resguardar su seguridad, pues en el sentido, igual como los compañeros, porque usted sabe que en cualquier lugar de Guatemala, pues es una situación de inseguridad que podemos afrontar. Entonces, todas estas fases que el estudiante que de alguna forma ha cumplido, en ese motivo, deben ser de forma voluntaria. Y al final a usted le van a entregar una constancia de que usted realizó ese proceso de voluntariado. Esa constancia se la puede entregar el control académico de su facultad o la institución encargada de llevar ese control propiamente dentro de su facultad o dentro de su universidad, en ese sentido. ¿Cómo se supervisa? Ojo en este sentido. Algunos van a decir, ¿cómo me van a estar supervisando? Pues primero, en este caso, hay una calendarización, hay un cronograma, vuelvo a repetir, su facultad o su universidad le va a indicar en qué momento se va a hacer propiamente ese proceso de actividad. Se necesita que usted por lo menos asista al 90% de la actividad. Tal vez no al 100%, pues, porque usted tendrá otros compromisos. Pero, por ejemplo, le han dicho, mire, tenemos que estar de 8 de la mañana a 12 del mediodía, por decirlo de una manera. Entonces, a usted le podrá dar opción de que esté por lo menos de 8 a 11, 11 y media, porque usted tiene otros compromisos, tiene otras actividades, pues en ese sentido. O usted le van a decir, mire, por favor, compañero, háganos un extra, háganos esa mía extra, como dicen muchas empresas propiamente, donde necesitamos que la actividad comenzará a las 8, pero por favor puede venir usted a las 6 de la mañana para ya tener listo el stand, por ejemplo, para ya tener listo todo armado para que el proceso comience a las 8, que no quedemos mal propiamente ante el grupo de estudiantes del nivel medio, que son las 8 y media y todavía estamos armando el stand, todavía estamos formando el kiosco, por manera. No, hay que estar antes y también significa que también me tengo que quedar después, pues, la actividad terminó a las 12 o 12 y media propiamente, pero tengo que desarmar propiamente. Ahora, si las actividades son de una semana, pues dejo listo ya para que al otro día, ya sea que yo continúe con ese proceso de voluntariado o que vengan ya otras personas, otro grupo propiamente, y me suplenten o de alguna forma yo pueda hacer ese intercambio. Eso ya va a depender propiamente de cómo la unidad académica se ha organizado. Le va a decir a usted, mire, van a ser 2 días propiamente. Y al tercer día, pues va a venir otro grupo de compañeros que los van a suplir a ustedes en ese proceso. En algunas unidades académicas propiamente les van a hacer una evaluación, en ese sentido. En este caso los supervisores, en este caso algún catedrático determinado, propiamente eso es en las universidades privadas como en San Carlos, les van a hacer un pequeño examen, propiamente para ver qué fue lo que ustedes hicieron, para que ustedes nos cuenten sus anécdotas, sus historias, sus experiencias propiamente. Y esa es una evaluación que se gana con 61 puntos, para que usted pueda recibir la certificación por parte de su control académico. O sea, tiene que asistir al 90% de la actividad y tiene que ganarlo con 61, pues con 61 puntos en ese sentido, para poder iniciar ese proceso de voluntariado o esa actividad que usted desarrolló. Entonces, en sí, el proceso del voluntariado, lo que se trata es de que usted colabore o usted tenga algún tipo de desarrollo con el país a través de algún tipo de servicio solidario con ese grupo, con esas personas o esas instituciones que se manejan. En este caso me voy a centrar un poco al trabajo social o al trabajo humanitario que se maneja en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El programa de voluntariado propiamente, aquí excluye un poco a humanidades, porque vuelvo a repetir, humanidades pues tiene el proceso de reforestación. Pero en las otras unidades académicas, perdón, o centros regionales, los voluntariados se enfocan a estos 8 campos, propiamente. Aspectos de salud, o sea, campañas de salud propiamente, campañas de concientización, de protección a la mujer, o campañas de protección a la comunidad, propiamente algún tipo de problema que se da dentro de esa comunidad, dentro de ese grupo de vecinos, o con personas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, o cualquier otro tipo de problemas que estas personas tengan. O algunas veces se trabaja con la niñez y la adolescencia. En algún momento, pues, el voluntariado puede ir a hacerlo en el centro de las gaviotas, o hacerlo en algún centro de detención para personas privadas de la libertad. En este caso, con niños propiamente, o aquellas famosas centros de hogares seguros propiamente, en ese sentido. También, pues voy a trabajar con personas de la tercera o cuarta edad. Ahí ya se necesita otro tipo de capacitación, porque no es lo mismo trabajar con un niño que trabajar con una persona que tenga 60, 70, 80 o 90 años propiamente. En otras áreas se trabaja con la comunidad LGBTG o LGBTI propiamente, el significado que se tiene en ese. Trabajo con personas lesbianas, con personas gay, con personas bisexuales, con personas transexuales o personas intersexuales o personas cuasisexuales, pues en ese sentido. Eso ya, ahí no vamos a entrar a profundizar, eso ya propiamente usted se le nace saber qué significa cada uno de ellos, pues es parte. Ojo, por favor, en ese sentido. También hay algún tipo de trabajo con personas de los grupos mayas, chincas o garífanas. Pero por favor, algo que tenemos que aprender, no discriminar en el sentido, no creernos que porque nosotros somos de la Francisco Marroquín, somos de la Rafael Andívar, somos de la Galileo, somos de la San Carlos, y voy a ir a trabajar, porque hay algunos que tienen estereotipos, hay algunos que tienen esas ideas arcaicas, por decirlo de alguna manera. Yo voy a ir a trabajar con personas de la comunidad LGTB, me van a pegar el SIDA, o yo me voy a volver gay. No, hombre, eso no se trata en ese sentido. No me van a pegar eso por dar la mano a alguien. Pues es la mentalidad que tienen algunos. O que porque yo le voy a dar un abrazo a una persona que tiene algún tipo de enfermedad y esa me lo va a transmitir. Claro, hay que manejar ciertos aspectos de bioseguridad, pues en ese sentido. O sea, por ejemplo, hay facultades que van al hospitalito La Piedrecitas, ahí en la zona 6, en Chinampa propiamente. Pues tampoco yo voy a ir a dar un abrazo a una persona que tiene lepra, pues en ese sentido. O sea, hay que manejar ciertas situaciones. Pero hay algunas situaciones que no que por dar un abrazo, por darle la mano, yo me voy a contagiar o me voy a volver gay. Pues esa es la mentalidad que tienen algunas personas. Esa mentalidad arcaica, esa mentalidad atrasada. Eso incluye hombres y mujeres en ese sentido. Es que si yo voy a abrazar a una persona que es gay, una persona lesbiana, y yo me voy a volver así. No, hombre, no se trata de eso. Seamos de mente abierta. Porque, miren, cuando ustedes sean profesionales se van a encontrar con cualquier tipo de personas en ese sentido. Su jefe o sus compañeros propiamente pueden pertenecer a esta comunidad o pueden pertenecer a este grupo y no los discriminemos. No tiene nada de malo pues en ese sentido. Recuerden, Guatemala es un país pluricultural, multilingüe. Igual tiene que ver los aspectos religiosos. Si en algún momento, recuerdan, en la clase número 2, yo les decía que en algún momento a ustedes los van a invitar a un culto. Y si soy católico, pues yo asisto. Eso no tiene ningún problema. En ese sentido, no porque yo soy católico, voy a asistir a un culto, me voy a volver evangélico. Esas son mentalidades, son estereotipos que tienen algunas personas en ese sentido. ¿Cuáles son los ejes que se manejan propiamente en base a esos grupos de vulnerabilidad o estos grupos en situación de vulnerabilidad? Por ejemplo, como decíamos, hay jornadas de reforestación, que es lo que se maneja en humanidades. Pero en otras hay capacitaciones o hay actividades que tienen que ver mucho con el ambiente o el medio ambiente propiamente. En este caso, pues voy a hacer algún tipo de capacitación a los niños propiamente en ese sentido para que ellos a futuro propiamente sepan tener un mejor control de lo que nosotros no tuvimos del entorno donde estamos viviendo, ese entorno del medio ambiente. Que estos niños de alguna forma conozcan ciertos mecanismos para ciertas emergencias, cuando hay alguna inundación. En algunos casos, pues los niños aprenden primeros auxilios, pues en el sentido, porque en algún momento puede surgir alguna emergencia en su escuela, pues en el sentido. Supuestamente el catedrático o el maestro de esa escuela, pues tendría que hacer. Pero a veces este maestro o este catedrático, pues se pone nervioso y no sabe qué hacer. Entonces, a los niños se les da ese tipo de capacitación de primeros auxilios propiamente para que sepan actuar. O esos niños están dentro de su familia, sufre algún tipo de problema, algún tipo de accidente, a su papá o su mamá o algún hermanito propiamente, y ellos lo hacen pues en ese sentido.
En algunas otras facultades, propiamente en lo que es agronomía, lo que es el área de también de, ¿cuál es la otra facultad? Ahorita me voy a recordar, tienen mucho lo que son las visitas a lo que es las playas de Monterrico, propiamente, donde se hace rescate de tortugas negras o las tortugas de Parlama, propiamente en ese sentido, donde el centro universitario que se encuentra en Monterrico, pues se hace esa convocatoria y cualquier persona, específicamente si es del área de agronomía, no me recuerdo cuál es la otra facultad, pero también puede llegar cualquier persona. Si yo soy de derecho, yo soy de humanidades, yo soy de ciencia política, no sé, o soy de una universidad privada, porque aquí también se recibe a personas de universidades privadas en ese sentido. Entonces, vamos a hacer esas visitas propiamente de 1 o 2 días propiamente para poder rescatar, en este caso, a la tortuga negra o la tortuga de Parlama, para poder hacer ese proceso de que estas tortugas no caigan en ese proceso de abandono o en ese proceso que se encuentran ahorita muchas de ellas, en esa, ¿cómo se llama ese proceso? En ese proceso de que están a punto de desaparecer. Pues, la Facultad de Ciencias Médicas pues hacen campañas de salud, capacitaciones de salud en temas relacionados a algún problema. Ahorita con la situación del COVID, pues se dio algún tipo de capacitación para que las personas aprendieran a usar el uso del gel, del distanciamiento social, el uso adecuado de la mascarilla, pues en ese sentido, o algún otro tipo de enfermedad, algún tipo de enfermedad respiratoria, o en algunos lugares, por favor, no lo tomen a mal, se los digo con todo respeto y con toda educación, pues hay personas que no somos tan limpias como otros propiamente. Entonces tampoco se trata de ser tan exagerados. Es cierto que hay personas que se lavan las manos cada 15, 20 minutos, pero hay otras personas que no lo hacemos en ese sentido. Entonces, somos muy sucios, por decirlo de esa manera, somos muy cochinos, por decirlo de esa manera, y a veces tenemos esos mal hábitos propiamente. Y es ahí donde se reproduce todo ese tipo de enfermedades gastrointestinales o enfermedades respiratorias. O en el caso de odontología, pues se hacen campañas o capacitaciones para lo que es capacitaciones dentales propiamente. Aquí ya tienen mucha una vinculación, lógico, por la misma profesión, pues con Colgate, por ejemplo, en ese sentido, donde se hace algún tipo de capacitación para enseñarle a los niños cómo cepillarse. Pues en este caso llega Conejín de Colgate y pues se va creando algún tipo de concienciación en esos niños. O se hacen visitas a los diferentes museos para que las personas, o en este caso los niños, conozcan en ese caso esos museos. El Museo del Niño o el museo, los museos que existen en Guatemala. En algunas otras facultades hay campañas de alfabetización, en donde se dan ciertas capacitaciones para enseñarle a las personas a leer y escribir. Por lógica, esta campaña, este proceso es un poquito más largo. Ese voluntariado sí no se hace en 1 o 2 días propiamente, porque yo en 1 o 2 días no le voy a enseñar a alguien a leer propiamente. Aquí ya tiene que ver mucho con el BOLUSAC, lo que decía el voluntariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para hacer esa campaña de alfabetización. Aquí viene mucho la vinculación con el Ministerio de Educación, para crear en algún momento, a usted se le pide colaboración, usted podría dar algunas clases mensual o bimensual propiamente, usted se hace una convocatoria, usted hace sus afiches, los coloca en determinado lugar y las gentes que estén interesadas en ir a aprender, no importa si son niños, porque a pesar de que hay niños que supuestamente tienen que estar en la escuela, no lo hacen propiamente, o personas jóvenes o adultos o personas ya de la tercera edad que quieren aprender a leer y escribir, pues en ese sentido. También en algunas otras, por ejemplo, se maneja la gestión de riesgos. O sea que en este caso se da algún tipo de capacitación por algún tipo de emergencia que se presente. Aquí hay mucha vinculación con red en ese sentido. Más que todo esto se maneja a nivel de los centros regionales, en el cual pues se hace algún tipo de capacitación para que los vecinos, para que el EPCista sepa qué hacer ante una emergencia. Es cierto, nosotros no sabemos cuándo va a haber un terremoto, pues en el sentido, pero le hemos capacitado a los niños o hemos capacitado a los estudiantes para que cuando se dé ese proceso, pues realmente sepamos comportarnos o sepamos actuar ante un temblor, ante un terremoto, que no salgamos corriendo propiamente, porque a veces las personas se lastiman o son heridas no tanto por el terremoto, por el temblor, sino porque salen corriendo, pues en el sentido, o algún tipo de campaña de concientización de inundaciones o algún tipo de campaña de concientización con algún tipo de desastre propiamente que se está presentando en un determinado lugar. Hay otro tipo de voluntariado, esto se maneja mucho en las universidades privadas. Hay una escuela, propiamente una escuela de voluntariado social, propiamente, donde preparan a los estudiantes para preparar a los estudiantes que van a hacer voluntariado. O sea, en ese sentido, hay unos catedráticos propiamente que convocan un grupo de estudiantes para prepararlos para que cuando se inicie el proceso de voluntariado dentro de la universidad o dentro de la facultad, sean ellos propiamente lo que les enseñen a estos estudiantes qué es lo que tienen que hacer, pues en ese sentido. Entonces, esas escuelas de voluntariado
voluntariado propiamente existen en las universidades privadas, donde preparan a las personas para poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, en conclusión, el tema del voluntariado propiamente se trata de que el estudiante, no importa de qué universidad sea, propiamente tenga ese proceso de colaboración, ese proceso propiamente de trabajo ante esos grupos vulnerables, ante ese grupo de personas que tienen algún tipo de desventaja o algún tipo de problema que a veces nosotros ni los conocemos propiamente en ese sentido. Ese tipo de discapacidad, por ejemplo, en algunas facultades propiamente se hace algún tipo de ejercicio porque algunas personas se burlan o se ríen de las personas no videntes o de las personas que andan en una silla de ruedas. Entonces se trata de que, por ejemplo, en algunos lugares, en algunos edificios públicos, pues a esas campañas, por ejemplo, hay ciertos días en que el alcalde pues tiene que pasar todo el día en una silla de ruedas para que sienta cómo las personas que están en una silla de ruedas tienen esos problemas de locomoción. Bueno, esa es en teoría. Es cierto, se da todos los años, pero usted tendría que ver los resultados. Bueno, al alcalde tal se le hizo esa campaña, pues por lo menos en ese año, pues que cree algún tipo de acera para las personas no videntes en ese sentido, o algún tipo de ciclovía propiamente, en este caso, o algún tipo de lugares destinados propiamente solo al peatón. Eso ya depende propiamente de la alianza o de la estrategia que se tenga propiamente con la institución o con la comunidad. Entonces, eso tiene que ver mucho propiamente, el tema del voluntariado propiamente tiene que ver, o esto surgió mucho a raíz de los acuerdos de paz, propiamente de 1996, donde en este caso, pues se manejó propiamente esa situación de que el estudiante estuviera al servicio, en este caso el estudiante universitario. Vuelvo a repetir, esto se aplica para cualquier universidad. Es cierto, en algunas universidades es más, digamos, más obligatorio. Es que es obligatorio para todos, pero en algunas se pone más obligatorio todavía. Pues, el claro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en humanidades. Así, o sea, todos estamos en humanidades, todos tenemos que ir a reforestar. Pues, creo que solo bibliotecología no hace eso. Por ahí me enteré que es la única que no hace ese proceso. Pero de ahí en algún momento, pues nosotros vamos a tener que hacer ese proceso. Eso es parte del ser el futuro profesional en ese sentido. Tener ese tipo de empatía, ese tipo de solidaridad con estos grupos vulnerables. No significa que me van a pegar el SIDA, no significa que me van a pegar una enfermedad de transmisión sexual, no significa que me voy a volver gay, no, sencillamente es de aceptar que hay otras personas que tienen una mentalidad, que tienen una misión y una cosmovisión distinta a la mía y debo de respetar. Tal vez no las comparta, eso es muy aparte, pues tal vez esos principios van en aspectos distintos a mi religión, pero eso es muy aparte, pues no mezclemos algunas características con los aspectos profesionales que se tienen que manejar como usted como futuro profesional. Eso es parte de lo que se entiende como el voluntariado en ese sentido. Entonces, como repito, el voluntariado tiene que ver mucho con esa situación social, con ese entorno del trabajo que usted va a hacer propiamente y con el conocimiento de la situación social, con el conocimiento de esas condiciones y circunstancias concretas que usted en algún momento debe de conocerlas. Es que usted, como futuro profesional, vuelvo a repetir, no importa de qué universidad sea usted, debe de conocer ese entorno, debe de conocer esa realidad, debe de saber que existen personas que están en extrema pobreza, personas que están en algún tipo de desventaja hacia lo que yo soy. Entre comillas, podríamos decir que yo soy el normal, porque yo tengo mis dos piernitas, tengo mis dos brazos, tengo mis dos ojos, tengo mis dos oídos propiamente. Entre comillas, soy normal. Y esas personas, porque algunos así lo ven, esas personas raras propiamente, que se transportan en una silla de ruedas o que andan en una muleta o que andan en una patineta, no sé cuál tipo de problema, o personas que no ven o personas que no escuchan, pues son las raras propiamente. No, aquí todos somos iguales. Aquí no hay ningún tipo de diferencia, ni por género, ni por grupo, por escolaridad o por cualquier otro tipo de diferencia que nosotros queramos distinguir. O sea, dejemos por un lado esos aspectos de discriminación, esos aspectos de racismo, porque hay muchas personas, ojo, en este sentido, eso incluye a algunos de las ancalos que son muy racistas en ese sentido. Es que yo me voy a ir a juntar, yo voy a ir a trabajar a la terminal propiamente, voy a ser un voluntario, voy a estar con indios chucos, así es como le dicen algunos propiamente. No, no se trata de eso. Usted en algún momento, aquí todos tenemos sangre, propiamente sangre indígena en ese sentido. Aquí no hay nadie que sea puro, pues en ese sentido. Podemos ser canchitos, podemos tener ojos azules, pero tenemos nuestros orígenes dentro de un grupo maya, dentro de un grupo garífano, dentro de un grupo chinca, pues en ese sentido. Entonces, eso es lo que se maneja en el aspecto del voluntariado. En algunas facultades, se me había mencionado propiamente,
Bueno, ahorita en San Carlos no se da por la situación en que estamos, por ese problema que se está dando ahorita en la universidad, pero en algunas facultades, pues propiamente se invita al estudiante a hacer algún proceso de jardinización, algún proceso de pintar, algún proceso de modernizar los escritorios, por ejemplo, o algún proceso del apartado, si usted tiene conocimientos eléctricos, pero mejorar las instalaciones eléctricas dentro de su edificio. Algunos me van a decir, mire, licenciado, eso no lo he visto, yo tengo tiempo de estar aquí en mi facultad, por ejemplo, en el S2 o en el M2 propiamente, y nunca he visto que hayan cambiado las lámparas. Es dependiendo del momento y dependiendo de las circunstancias. Es que no todos pues lo van a poder hacer en ese debido momento. Eso ya depende propiamente de la planificación que se haga. Es cierto, ahorita pues usted entra ahorita a la universidad propiamente, pues la universidad está cambiada como usted la dejó. Ojo en ese sentido, la universidad ya no es igual a la que usted dejó. Allá usted, los que son propiamente de la sede central, en ese sentido, esa universidad que usted dejó allá en marzo 2022, perdón, es distinta a la que usted va a encontrar si regresamos el otro año. Va a encontrar muchas diferencias en ornato, en instalaciones propiamente, en los aspectos de los edificios. Usted se va a dar cuenta y se va a recordar de mí cuando usted ya propiamente, si es que regresamos el otro año, pues yo no sé cómo vaya este proceso y no vamos a estar a discutir esa situación, pero va a ser una universidad distinta. Igual aquellos centros regionales que están cerrados o que están tomados propiamente, pues van a encontrar distinta información, distinto material, distintos apartados que los que usted dejó, porque hay algunas personas que ya tienen 2, 3 años de no ver su universidad. En el sentido, esto que usted está viendo ahorita es lo que estaba antes propiamente de iniciar el proceso, en ese sentido. Entonces, eso es lo que usted debe tomar en cuenta, esos cambios, esa transformación, esas modificaciones que en algún momento a usted le van a servir como parte integrante de ese futuro profesional que es usted o que usted de alguna manera está persiguiendo o que usted pretende en ese sentido. Entonces, la clase del día de hoy, pues iba a ser corta en ese sentido, porque como repito, no puedo abordar mucho lo que es el apartado del voluntariado, porque cada universidad o cada facultad, pues tiene propiamente su política, o no sé cómo va a ser el otro año, propiamente. Ahí donde ustedes podrán decirle, mire, en mi facultad no se va a seguir trabajando el voluntariado, o no se va a seguir trabajando por la situación de la pandemia o porque siguen tomadas las instalaciones. Pues esto ya va a depender propiamente del entorno o de la situación que se presente mientras se solucionen esos problemas. Pero en algunos centros regionales sí se continúa ese proceso. Como repito, excluyendo a humanidades, pues ellos ya tienen establecido un programa de voluntariado fijo, que es en este caso a través de reforestación, pero es humanidades, eso es distinto, pues en ese sentido, eso es aparte. Pues. Entonces, como repito, aquí solo necesitaba yo mencionarles el tema del voluntariado. Ustedes cuando hagan su EPS van a recibir ese curso de inducción, van a recibir esa capacitación y ustedes van a tener que entregar un informe que lo van a tener que adjuntar a su informe de EPS. Pues ese sería el capítulo 5, por decirlo de una manera. Ya vimos que el capítulo 1 fue el diagnóstico, el capítulo 2 fue el marco teórico, el capítulo 3 fue el plan de acción, el capítulo 4 sería el proceso de sistematización y el capítulo 5 es el voluntariado. Nos falta todavía un capítulo, que eso lo vamos a estar viendo la otra semana, pues en ese sentido. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna interrogante que ustedes quieran plantear. Como repito, que sean preguntas relacionadas al voluntariado. No me vayan a preguntar, se los digo con todo respeto, con toda educación, cómo van a hacer el voluntariado ustedes en su facultad, porque no lo sé, es que yo no soy de la facultad de ustedes en ese sentido. Entonces, soy sincero en decirles eso. Entonces, tendría que ser preguntas relacionadas al tema del voluntariado, pues en ese sentido, no al voluntariado que ustedes vayan a hacer, porque repito, no sé qué les vayan a poner a hacer el otro año, pues en ese sentido. Eso ya depende propiamente de su facultad. Bueno, aquí excluye a las universidades privadas, porque las universidades privadas sí han seguido trabajando ese proceso. Yo sé que aquí hay algunas personas, un par de personas que son de universidades privadas. Hay uno que es de la Mariano y otro que es de la Rafael Andívar, pues en ese sentido. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna interrogante, algo que ustedes quieran plantear. Escucho sus comentarios o sus dudas en ese sentido. Sí, Marco, lo escucho. Mi única duda sería, como cada voluntariado es así como personal, la pregunta sería, ¿esto del voluntariado en lo que es el trabajo tiene su propio capítulo y es lo que, digamos, vamos a estar presentando con documentos, fotos y todo eso? Sí. ¿O ya dependerá de cómo nos lo soliciten para presentarlo?
pero porque yo no Sí, creo que usted dijo que también el voluntariado es aparte del trabajo, o sea, pues está, digamos, la investigación y todo lo que se va a hacer, y aparte está el voluntariado, pero que sí se presenta. no, no, va a la par, van juntos. O sea, usted está trabajando su EPS, por ejemplo, usted lleva 2, 3 meses trabajando su EPS y se le hace la convocatoria para el voluntariado, pero le han avisado con tiempo. O sea, no le van a decir de un día para otro. Mire, estamos ahorita en el lunes, lleva usted 3 meses de estar haciendo su EPS. Mire, Marcos, mañana lo necesitamos que esté aquí en la universidad porque vamos a hacer el voluntariado. No, tampoco se lo van a hacer de un día para otro. Le van a avisar con tiempo porque usted también tiene que organizarse en base a su plan de acción. Ojo en ese sentido. Puede ser, ojo en el sentido, que usted tenga programado hacer una actividad en el plan de acción el día 17 de mayo, por decir alguna situación. Usted lo previó unos meses de anticipación, pero resulta que en su universidad, pues le dicen, mire, vamos a tener una actividad de voluntariado el 17 de mayo. Entonces usted dice, pues, aquí hay conflicto. Tengo ese día una actividad, pero hay que ver el horario. Su actividad puede ser en la mañana y el voluntariado usted lo puede hacer en la tarde. Pues, bueno, también hay que ver en dónde está. Porque si usted está, el voluntariado es aquí en la capital y usted está en San Benito Petén, pues no va a poder venirse, pues en el sentido. Entonces usted va a tener que hablar, mire, yo no puedo, pues en el sentido, me tienen que avisar con más tiempo. Esto requiere planificación, como repito, no es de un día para otro, pero va de la mano. No usted significa que voy a suspender. Bueno, se va a suspender por 1 o 2 días. En este caso, usted le va a avisar a su jefe inmediato superior, mire, el día 17 de mayo, la universidad me convocó al proceso de voluntariado. Y entonces el grupo de vecinos o el grupo de la empresa, pues le van a dar esos días. Entonces, ¿se recuerdan ustedes? Voy a hacer un poco la analogía, pues no es lo mismo, pero para que ustedes entiendan. Más que todos los que se acaban de graduar a nivel medio. ¿Se recuerdan que ustedes estaban haciendo sus prácticas? Y llegaba el catedrático, el de prácticas supervisadas, y les decía, mire, ahí se prepara porque tal día va a ser el examen del Ministerio de Educación, el examen que se hace a nivel medio, pues, entonces a usted lo preparaban, le avisaban con tiempo. Entonces los de la empresa, usted le avisa a ellos, mire, el día 17 de septiembre tengo el examen del ministerio. Entonces no le van a decir lo de la empresa, no, está prohibido que usted llegue, porque aquí tiene que cumplir sus requisitos. Recuerde que usted está en forma ad honorem, pues, en ese sentido. Entonces, es parte complementaria de su EPS. Sí le van a pedir a través del curso de inducción, sí le van a decir propiamente cómo usted tiene que presentar ese informe, pero ahí le van a enseñar propiamente en ese sentido. Ahí depende ya de la facultad o de la universidad. ¿Algo más, Marco? Solamente porque de ahí lo demás ya lo explicó de lo básico de cada uno de los lugares, y como usted dice, no, de por sí no puede profundizar más porque eso ya dependerá de nuestra área. Sí, eso es la palabra clave. Ya depende de su área, depende de su facultad, depende de su universidad. Yo aquí lo mencioné en términos generales, pero es que la clase del día de hoy fue más corta, pues en ese sentido. Bueno, ni tan corta porque casi estamos terminando siempre a la hora que terminamos, pero hemos terminado a las 9:30, pero vamos a terminar por lo menos media hora antes, pues en ese sentido. Pero es porque el tema lo da, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, recapitulando, para aquellas personas que entraron tarde, pues en ese sentido. Ya en Classroom se encuentra subida la segunda tarea correspondiente al curso libre de elaboración de EPS, igual para los que están llevando tesis. Por favor, se los vuelvo a decir, se los vuelvo a recalcar, lean instrucciones. No me tienen que responder en el post de Classroom, sino que ustedes ingresan a Classroom, propiamente al Classroom de ustedes, se van a tareas pendientes. Y ahí en tareas pendientes hay un espacio para que ustedes ahí respondan. Se los pido con educación y con respeto. No en el post, ahí no puedo. Yo ahí lo voy a ver, pero ahí le voy a responder. Aquí no, tiene que ser en su post. Así como ustedes hicieron su primera tarea, pues en el tiro. Número 1. Número 2, no me tienen que subir nada. Es que algunos están haciendo esto, están haciéndolo en un cuaderno, le sacan un screen o le sacan una fotografía y me están subiendo la fotografía. Algunos sí tienen buena resolución, no hay ningún problema en ese sentido, pero algunos la resolución está mal, no se ve. Y repito, a mí me interesan 4 datos de ustedes. Las primeras 4 preguntas son las que más me interesan de ustedes. ¿Dónde está su apellido? Ahí lo ponen bien. ¿Y dónde está su nombre?
porque esto me va a servir para hacer el acta de cursos libres. Y así como usted escriba su nombre o su apellido, así lo voy a poner yo en el acta, así lo mando a cursos libres y así le va a llegar su diploma. Entonces, si usted escribió mal su nombre, el problema es de usted, pues en ese sentido. No me va a estar diciendo, es que escribió mal mi nombre. Usted así fue como lo puso cuando yo les hice esa pequeña prueba, y se recuerda, pues en ese sentido. También necesito verificar su número de quit o su número de pasaporte. Aquí creo que hay una persona, por el momento no la miro, pero que ya me había mandado la tarea propiamente. Yo le dije, mire, me falta su quit. Y lo otro es propiamente su correo. Ese correo tengo que verificarlo porque es ahí donde le van a mandar su diploma. Su diploma. Es cierto, los diplomas van a llegar en un paquete donde van a estar todas las personas del curso propiamente, los que ganaron el curso. Ahí van a ir en orden alfabético. Pues usted tendrá que buscar su diploma y tendrá que imprimirlo o tendrá que dividirlo con algún tipo de programa propiamente para poder separar. Digamos, en este curso son 450, pues a usted le va a llegar un paquete de 450 personas que ganaron el curso. Entonces tendrá que buscarlo en orden alfabético y a través de un programa, pues tendrá que separar propiamente la hoja que usted quiere o le imprime. Eso ya es cosa ya de usted, pues en ese sentido. Entonces, escriban bien su nombre, su apellido, su número de quit y su correo electrónico. Y pues luego ya vienen las preguntas que son relacionadas propiamente a lo que hemos visto en el curso. En el sentido, tienen hasta el 31, o sea, hasta el otro sábado propiamente, hasta las 23 horas con 59 minutos, para poder abordar ese tema o esa tarea. Y con eso nos quedaría pendiente solo una actividad, que eso se los voy a dejar a partir del 31, donde ya va a estar subido supuestamente entre comillas el examen final. Le tengo que poner ese nombre de examen final, pero solo va a ser una pregunta propiamente ahí. Ese examen pues va a estar habitado solo una semana, propiamente porque recuerden que este curso lo estamos terminando dentro de 15 días, propiamente. La otra semana tendremos nuestra sesión número 7, donde vamos a ver el proceso del capítulo de la evaluación, y en la última sesión vamos a estar viendo el proceso del informe final. En el caso de ustedes, pues se termina el 8 de noviembre, las clases. O sea, nos quedan propiamente solo, excluyendo la de hoy, pues nos quedan solo 2 sábados. Los de entre semana, sí vamos a pasaros una semana más, porque con ellos empezamos una semana posterior. En este caso, pues vamos a estar terminando entre la semana del 10 al 14 de noviembre, o sea, en la semana siguiente. O sea, todos van a tener sus 8 sesiones en ese sentido. Entonces, por favor, los invito a que hagan su tarea, pero no la van a estar haciendo el 31 a las 23 horas con 59 minutos, en ese sentido. Eso no lo van a estar haciendo. En eso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, lo escucho. Buenas noches, maestro. Mira, yo tengo voy a plantear una duda, digamos. Fíjese que yo me he participado en 3 voluntariados en la universidad. ¿De qué facultad? Bueno, he estado en los voluntariados de Infusac y el voluntariado de Volusac y tengo certificación del voluntariado del área de salud. Ahora bien, la pregunta es, a la hora que ya solicite mi EPS, ¿eso me ayudaría? Sí o no, no sé, la verdad es que, repito, es política de su facultad. Usted tiene esos 3 voluntariados, tiene esas 3 actividades. Sí. Sería que presenten control académico a ver si le valen esos voluntariados. Okay. Si le van a decir, sí, no hay ningún problema, tiene vigencia propiamente, o le van a decir, no, tiene que hacer uno que aquí le vamos a plantear. Eso no lo sé. Eso ya es propiamente lo que la facultad le indique. Ahí sí no se la puedo aclarar en ese sentido. Sé que sí, en algunas sí aceptan eso propiamente, porque es un voluntariado que usted hizo, pues, señor Steve, pero debería de averiguar. Ahorita, sinceramente, desconozco la respuesta, no le quiero dar una respuesta porque no sé cómo su facultad maneja eso, en ese sentido, esos aspectos burocráticos, en ese sentido. Bueno, muchas gracias, maestro. Yo lo decía porque tal vez digamos, yo de esta manera tal vez me ayude en el certificado, ¿verdad? De acreditación de los voluntariados que tengo. Pero usted me dice que posible sí y posiblemente no, entonces voy a buscar. No lo sé. Sí, sí. Bueno, mejor muchas gracias. Es más, gracias. Ahí es la fuente. En ese sentido. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay ninguna otra duda,
damos por finalizada la sesión del día de hoy. Como les repito, les recuerdo su tarea. Por favor, sigan las instrucciones. Sigan los pasos que tienen que hacer. Es en el espacio en blanco en Classroom. No me tienen que subir nada. No me van a, porque algunas personas lo están haciendo en Word y luego lo convierten a PDF y es el PDF el que me están mandando. No, por mí no hay problema, pues en ese sentido. Pero ahí me estoy dando cuenta que no están siguiendo instrucciones. Ojo, por favor, lean las instrucciones. Es en el espacio en blanco, pues en el título. Y no lo publiquen en el post, porque no es eso donde tienen que hacerlo, pues en el título. Y como les digo, la otra semana vamos a estar viendo el capítulo 6 del EPS, que es el proceso de evaluación. Vamos a ver cómo usted y cómo lo van a evaluar a usted en su EPS propiamente. Aquí ya vendría evaluación por parte de su jefe, donde le van a dar un finiquito, evaluación por parte de su asesor, y luego vendría ya la evaluación de usted para empezar a hacer el informe final de EPS, que eso lo vamos a estar viendo dentro de 15 días, cuando vamos a estar viendo cómo se presenta el informe final de EPS, en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Me salió otra duda, maestro, disculpe. Fíjese, ¿sí? Estaba ahí medio informado, pero quiero ver si es verídico. Que dicen que a la hora de uno sacar una maestría, uno se puede exonerar de EPS según la facultad, ¿es cierto? No, eso es falso. Bueno, vuelvo a repetir, también depende de su facultad, pero eso es falso. Usted, cuando haga esa maestría, va a tener que hacer una tesis o va a tener que hacer un EPS. Es que es distinto. Aún los mismos conocimientos que usted va a aprender son distintos que a nivel de la licenciatura. Entonces tiene que hacer otro tipo de trabajo académico distinto. La idea es esto, que usted trabajó una tesis, por ejemplo, en licenciatura, y que supuestamente pues usted continúe esa misma tesis o esa misma temática, si es que a usted le gusta propiamente, o si sintió esa pasión propiamente en la maestría. Supuestamente ese es el objetivo, pues, que usted continúe su tesis. No se hace eso, pues, porque a algunas personas les cambian los intereses, les cambian los gustos propiamente en ese sentido. Entonces, dentro de las maestrías, pues a veces resultan con otros temas completamente distintos. Pero en este caso, les repito, bueno, las maestrías que yo he sacado no es así, pues en el sentido. Pero si en su facultad lo exoneran, pues aprovechelo, pues, pero esa es su facultad. Les repito, a esos aspectos administrativos y esos aspectos burocráticos no los conozco. Es que cada facultad es distinta en ese sentido. Yo soy de una facultad distinta a la de usted propiamente. Entonces yo le puedo decir no, o alguien que aquí esté, entonces me dice licenciado que sí, así sí sucede, pero mejor averigüe de las fuentes oficiales. Es más fácil averiguarlo en su propia facultad. Yo desconozco esa información en ese proceso. Muchas gracias, maestro. Disculpe tanta pregunta. Vale. Entonces, damos por finalizada la grabación en este momento. El día de mañana, o a más tardar el lunes, va a estar subida la grabación. Solo una previa, antes se me olvidó decirles. Si se dan cuenta, en Classroom no hay material de apoyo. Es que es el tema del voluntariado. No les puedo subir material de apoyo porque, vuelvo a repetir, es cada facultad, es cada unidad académica, es cada universidad. Entonces, esta semana no va a haber material de apoyo en el tema del voluntariado, porque no se puede. Va a ser hasta el jueves que yo voy a estar subiendo el tema de apoyo de la otra unidad, o sea, de la otra clase que vamos a tener la otra semana. Entonces, para que alguien me diga, mire, esta semana no puso nada de material de apoyo. Es que no puedo poner de voluntariado, pues en ese sentido. Podré poner tal vez voy a poner la página de Volusac, pues en ese sentido, para que algunos conozcan cómo se trabaja el voluntariado a nivel de universidad, y puedo poner páginas de las distintas universidades para que ustedes vayan conociendo o conozcan, tengan más información más detallada. Podré subir ese tipo de material, pero no es propiamente propia del curso en ese sentido. Entonces, en este momento, doy por finalizada la grabación, en ese sentido, y también doy por finalizada la sesión del día de hoy.